Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Gracias por el tiempo que se toma para que compartamos estos programas que no pretenden agotar lo que usted vive en su parroquia o medita. Tan solo queremos refrescar la memoria. En el calendario pastoral, pues ya entramos al mes del matrimonio y la familia. No cabe duda que volver a esa fuente resulta inevitable si queremos afianzar lo que es el proyecto original de Dios, de entender matrimonio como la unión de un hombre con una mujer. Esta cultura que nos invade de identidad de género quiere desvirtuar el plan original y no podemos prestarnos a este fuego. Y muchas veces los populismos de algunos gobernantes, sobre todo en América Latina, se están prestando para este juego. Uno no entiende a alguien que es adventista, que está a favor del aborto, que es presidente y que está a favor de estas políticas de identidad de género. Es incompatible con la fe misma. Allá cada quien que quiera pensar y vivir su género. Vivamos nuestra identidad de creyentes cuando se enmarca el amor humano dentro del amor divino, dentro del plan original de Dios, como así lo quiso Dios desde el principio. En algunas parroquias hemos iniciado recordando a Joaquín y Ana, el Día de los Abuelos. Esos abuelos que marcan generaciones, esos abuelos que son memoria del pasado y que enlazan el pasado con el presente. Esos abuelos que hicieron las veces de papá y mamá para que mamá y papá estudiaran en universidad o colegio hasta sacar maestrías. Y ahí está una deuda moral. Amor con amor se paga. No cabe duda que la Escritura no nos dice nada de Joaquín y Ana. Querido televidente, querida televidente, la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue tradición oral, transmitida de padres a hijos y de generación en generación, ¿verdad? El primer evangelio escrito fue el de Marcos, más o menos en el año 68, y Marcos no conoció a Jesús. Escribió lo que le escuchó a Pedro, que era su maestro. Lucas no conoció a Jesús y recoge la memoria de la infancia de Jesús a través de una fuente muy segura, que fue María. ¿Quién le pudo contar algo personal como fue la anunciación? Fue una cosa muy personal. ¿Quién le pudo narrar la visita a su prima Isabel? ¿Quién le pudo narrar el cántico del Magnificat? Entonces, no tenemos nada en la Biblia de quién es Joaquín y Ana, pero de la calidad humana y la madurez que tiene María, se deduce qué calidad de padre tuvo y qué calidad de madre. Como lo decimos en el argot popular, de tal palo, tal astilla. En el Evangelio de Marcos nos dirá Jesús, por sus frutos los conoceréis. Cuando uno ve la estatura, cómo contrasta la estatura física con la estatura interior de María frente al fenómeno de la anunciación, uno deduce qué calidad de papá y mamá tuvo para verla crecer. Y creció así, como lo dice Lucas de Jesús. El niño crecía en estatura, en gracia, en sabiduría. También ella creció en ese entorno hogareño, porque cuando hay hogar, de latín hoguera, lugar de calor humano, lugar de trato fraterno, un lugar donde no hay vacíos afectivos, la madurez es equilibrada, se crece en estatura, en gracia, en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Qué bueno hacer memoria de estos seres queridos, ¿verdad? Los abuelos. ¿Cuántos de ustedes como yo crecimos al calor de un abuelo, de una abuela? Así crecí yo. Mis padres migraron por pobreza a otra aldea. Cambió su estatus enormemente, ¿verdad? Cambió. Y yo quedé ahí al amparo, casi como regalo de consolación ante la ruptura que se hacía de que un hijo se iba de ese entorno de una familia patriarcal como fue la nuestra. A ellos, diría mi madre, que descansa en paz, si hubieras crecido conmigo no fueras sacerdote, porque crecí con un abuelo patriarca en todos los aspectos, patriarca en la fe, que mimaba, pero que también era milicia y era ternura, y más que todo el abuelo, más que la abuela.
Son cosas vinculantes y somos herederos de ese pasado. Somos protagonistas de nuestro presente, buscamos nuestro futuro, pero ese pasado fue como la raíz para nosotros de lo que hoy somos. Y le damos gracias a Dios por eso, por la vida de estos seres queridos. En el mundo de la ciudad, nuestros abuelos corren el riesgo de vivir en una soledad permanente. Sí, en una soledad permanente. La cultura del primer mundo los desecha. Usted va ahí nomás a Miami Beach y va a ver millas y millas, por ser cálido siempre, como nuestra zona, llena de hoteles que son prácticamente refugio, asilos de ancianos. Y digo asilo, no digo hogares, sino asilos, asilados, ¿verdad? Cuando uno los ve pasearse por aquellas avenidas, ¿verdad?, con la piel caída, con traje de baño, si vienen de la Europa Oriental con una botella de vodka en la mano, si viene de allá de la Irlanda del Norte con una botella de whisky, es la evasiva de un vacío afectivo, de no tener a sus hijos y a sus nietos cerca. En la aldea, en el pueblo, los abuelos disfrutan ver crecer a los pequeños. Y de repente con los hijos fueron generales, con los nietos se vuelven alcahuetos y viceversa. Lo vi con mi mamá, que con nosotros fue general, pero fue ternura, pero con los nietos tolerante totalmente, hasta que le hicieron la vida imposible, ¿verdad? Esas son cosas que se dan, esos desbalances que se dan tantas veces como la ley del péndulo. Lo cierto es que en la estructura de abuelo de edad, el corazón de un abuelo, de una abuela, es para darse a sus nietos y no tiene la oportunidad. Fíjense que hay casos tan penosos que hay nueras que no permiten que visiten a los abuelos. Hay yernos que no permiten que esos nietos visiten a los abuelos. Cuiden eso. Cuando sean abuelos se van a dar cuenta del vacío que van a vivir, porque la Biblia es clara: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Uno finalmente cosecha lo que siembra. Y estos abuelos fueron protagonistas de nuestra historia. Forjaron la personalidad que hoy tenemos. Velaron por nosotros, inculcaron valores, nos enseñaron a doblar rodillas ante Dios. Esa herencia no se puede desvirtuar. El Papa ha sido defensor de los migrantes porque él lo fue, hijo de inmigrantes italianos, nacido en Argentina, y defiende al adulto mayor porque él vive esa experiencia. Él, antes de ser arzobispo de Buenos Aires, le tocó cuidar a sus hermanos ancianos jesuitas en una casa lejos de Buenos Aires, donde él cuidó, donde él bañaba, cuidaba, afeitaba a sus hermanos de la Compañía de Jesús en condición de retiro por edad o por enfermedad. Él ha vivido en carne propia lo que es sentirse adulto mayor, a veces sentirse impotente, incapaz de hacer tantas cosas que pudo en el pasado remoto o reciente hacerlo. Y eso de una manera le frustra. Él vivió la experiencia. Y él vive la experiencia de ser un papa abuelo, ¿verdad? Él llama al Benedicto como su abuelo también. Es interesante. Esas figuras, perfiles en la estructura familiar, son parte de nuestra identidad y no la podemos perder. Por eso reiteramos: bienaventurados aquellos que comprenden su andar cansado y sus manos temblorosas. Bienaventurados aquellos que tienen la paciencia de escuchar las historias de su juventud tantas veces narrada. Bienaventurados aquellos que le dan palabras afables en momentos difíciles. Bienaventurados aquellos que le hablan al oído para que no se irriten. Y sobre todo, bienaventurados aquellos que les quitan las espinas del camino hacia la casa del Padre. Hermanos, hermanas, amor con amor se paga. Que así sea, que Dios le bendiga, que Dios haga próspera la obra de sus manos.